La vida tiene una forma peculiar de sacudirnos justo cuando pensamos que todo está en calma. En ocasiones, las tormentas llegan sin previo aviso. Un diagnóstico médico inesperado, la pérdida de un ser querido, la traición de un amigo, una crisis financiera o simplemente el peso de una soledad que parece interminable. En esos momentos, nos sentimos como si estuviéramos en medio de un mar agitado, y nuestro pequeño barco de fe pareciera hundirse en cada ola. Hace algunos años, conocí a un hombre llamado Samuel. Era un hombre de fe, comprometido con su iglesia, siempre con una sonrisa en el rostro y una palabra de aliento para los demás. Muchos lo admiraban, no por su éxito económico ni por su posición, sino por su manera de confiar en Dios con una fe sencilla pero firme. Sin embargo, como a todos, la vida lo llevó a enfrentar una tormenta que cambió su vida para siempre. Una mañana, Samuel recibió una llamada que le rompió el alma. Su hijo mayor había sufrido un accidente automovilístico grave. Su corazón de padre se quebró. Corrió al hospital y allí lo encontró, conectado a máquinas, en un coma profundo. Los médicos no daban muchas esperanzas. Samuel se quedó en la sala del hospital por días enteros, sin moverse demasiado, orando sin cesar. Algunos días sentía que su fe flaqueaba, otros se aferraba a la promesa de que Dios nunca lo abandonaría. Recuerdo que un día, mientras hablábamos en silencio, me dijo, no entiendo por qué está pasando esto, pero siento que Dios está en el barco conmigo. La tormenta es fuerte, pero Él no me ha dejado solo. Esas palabras se me quedaron grabadas para siempre. Porque esa es la verdad más poderosa en medio de nuestras tormentas. Dios no siempre calma la tormenta al instante, pero siempre se sube al barco contigo. Él no promete que no habrá dificultades, pero sí promete que no las enfrentará solo. Esta verdad la encontramos claramente en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, cuando Jesús y sus discípulos cruzaban el mar. El relato dice que mientras navegaban, se levantó una gran tempestad y las olas golpeaban con fuerza la barca. Era tan intensa la tormenta que los discípulos, muchos de ellos pescadores expertos, temieron por sus vidas. ¿Y qué hacía Jesús? Dormía. En medio de la tormenta, el Salvador del mundo estaba descansando. Los discípulos lo despertaron angustiados, y le dijeron, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Y Jesús, al despertar, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y se hizo una gran calma. Luego les preguntó, «¿Por qué están tan asustados? ¿Todavía no tienen fe?» Esa historia no solo es un milagro, es una lección de vida. Porque cuántas veces nos encontramos como esos discípulos, en medio de una tormenta, viendo cómo nuestra barca se llena de agua, preguntándonos, «Señor, ¿te importa lo que estoy viviendo? ¿Acaso me has olvidado?» Y la respuesta es siempre la misma, no, Dios no te ha olvidado. Él está contigo, incluso cuando no lo ves actuar de inmediato. La tormenta no significa que Dios se ha ido. Al contrario, a veces es en medio de la tormenta cuando su presencia se hace más real, más tangible. Porque si no hubiera tempestad, tal vez nunca entenderíamos lo que significa depender de Él completamente. Samuel pasó semanas en el hospital. Su hijo no despertaba, y los médicos decían que no había mucho por hacer. Pero Samuel seguía orando. No con una fe ciega, sino con una confianza dolorosa, con lágrimas en los ojos, pero con el corazón firme. Y un día, cuando nadie lo esperaba, su hijo despertó. Confundido, débil, pero vivo. Fue un proceso largo, lleno de terapias, lágrimas y noches sin dormir. Pero hoy su hijo camina, habla y da testimonio del poder de Dios. Esa tormenta no duró para siempre. Pero incluso si las cosas hubieran terminado de otra manera, Samuel estaba decidido a confiar en que Dios seguiría siendo bueno. Porque la fe no se mide por cuán rápido pasa la tormenta, sino por nuestra capacidad de confiar mientras estamos en medio de ella. Querido hermano, querida hermana, quizás hoy estás viviendo tu propia tormenta. Tal vez tu barco se siente frágil, las olas son muy altas y el viento es muy fuerte. Y sientes que Dios está dormido,
que no responde. Pero quiero recordarte con todo mi corazón, Él está en el barco contigo. Tal vez no entiendes el propósito de lo que estás viviendo. Tal vez has llorado en silencio, preguntándote por qué todo cambió tan rápido. Pero aun cuando no tienes respuestas, tienes una promesa: aunque pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Isaías 43, 2. La tormenta pasará. No durará para siempre. Hay un amanecer después de cada noche, hay un cielo claro después de cada tormenta. Y cuando salgas de esta prueba, saldrás más fuerte, más sabio, con una fe más firme. Recuerda que no estás solo. Hay un Salvador que no te abandona. Su nombre es Jesús. Él no salta del barco cuando las cosas se complican. Al contrario, Él permanece contigo, incluso cuando tú mismo sientes que ya no puedes más. Y si no te ha abandonado hasta ahora, no lo hará mañana. Él es fiel. Él es tu refugio, tu roca en medio del mar, tu paz en medio del caos. No temas. La tormenta no es eterna. La ansiedad, la tristeza, el dolor, todo eso pasará. Pero la presencia de Dios permanece para siempre. Su amor no cambia. Su gracia te sostiene. Y mientras lo tengas a Él, aunque el mar se agite, aunque el viento sople, tú seguirás a flote. Así que respira. Cierra los ojos. Y di con fe: Señor, no entiendo todo, pero sé que estás conmigo. No veo la salida, pero confío en que tú me llevarás a puerto seguro. Aunque todo se derrumbe, aunque las olas golpeen fuerte, sé que tú estás en el barco. Y eso es suficiente. Hoy quiero que creas con todo tu corazón que tu historia no termina en la tormenta. Dios está escribiendo algo más grande. No todo está perdido. El milagro puede estar más cerca de lo que imaginas. Solo sigue remando, sigue creyendo, sigue confiando. No dejes que el miedo te paralice. No permitas que la duda apague tu esperanza. Porque aunque la tormenta sea fuerte, Dios es más fuerte. Aunque tu fe sea pequeña, Él es suficiente. Aunque tú estés débil, su poder se perfecciona en tu debilidad. La tormenta no es eterna. Y Dios nunca ha dejado de estar contigo.